nadie. Como nadie, absolutamente nadie. Pone en riesgo la unidad del Partido Revolucionario Moderno. Se podrá impedir la nueva victoria del Partido Revolucionario. El partido del doctor José Francisco Peña. PRMista, bienvenido a otra sesión de tu programa Diálogo Zonal, un espacio en el que la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno expone sus ideas e inquietudes, plantea sus necesidades y aporta su visión sobre cómo el PRM se convierte en un instrumento de cambio en República Dominicana. Hoy nos acompaña la dirigencia de la zona H5. Antes de presentarlos, te invitamos a seguir nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube en @diálogo zonal. Te saluda Roger Pujols y le doy la bienvenida a los compañeros César Balbi, director ejecutivo, y Juan Carlos Félix, director electoral de la zona H5. Compañeros, caballeros, bienvenidos. Gracias por haber honrado la invitación a este espacio. César, quiero comenzar contigo para que por favor nos hables un poco de la zona, de la composición geográfica, qué barriadas la integran, cómo está la zona, alguna particularidad que la distinga, algo que entiendas propicio mencionar. Y siéntase, profesor, usted también libre de agregar cualquier, en su condición de veterano, ¿verdad? Cualquier aspecto que entienda pueda aportar a la discusión. César, ¿cómo se conforma la zona H5? Nuestra zona se conforma desde el antiguo Banco del Progreso hasta el kilómetro 12 de Janer, con lo que le corresponde la Avenida Independencia. Si nos vamos, también nos vamos desde el cuartel de la Cayetano Hermosén hasta el Pedregal. Viene siendo Ministerio de Turismo y Ministerio de Medio Ambiente. En la parte de la Avenida 30 de Mayo nos corresponde desde el elevador de la Luperón hasta el antiguo Majarichi, más o menos por ahí. Nuestra zona compone los barrios El Pedregal, el Marqués de Altagracia, el Pedregal Residencial, José Contreras, Invinorte, Invisur, lo conforman varios residenciales como Mar Caribe, Ana Karina, Martina Caribbean, Mirador del Oeste. Ahí está Pradera Verde. Está también... Sí, son como cosas. Sí, nosotros somos la segunda zona con más población en sentido de votación. ¿Sabe por cuánto anda el número? Sí, está alrededor de 22,000 votantes. Nos supera la zona H. Por lo menos en la parte que tiene que ver con los 3 recintos electorales que participaron en las elecciones nacionales del 20. Excelente. Y César, ¿cómo está el PRM en la zona? El PRM está muy bien. Actualmente demostramos en estas elecciones que crecimos porque anteriormente era PLDista completamente. Hicimos una barrida completa entre los regidores, los diputados, la alcaldía, la presidencial ni se diga, y la gente está muy animada. Sí necesitamos un poquito más de apoyo, pero vamos muy bien en crecimiento. Hablando de eso que mencionas, de las necesidades, del apoyo y demás, me gustaría que en tu condición de director ejecutivo refieras un poco las necesidades que ustedes han identificado que tiene el partido como instrumento allá en la zona H5 antes de pasar con el profesor Juan Carlos Félix. Actualmente no tenemos local. Siempre el profesor Juan Carlos ha tenido la necesidad de que hagamos una escuela para poder darle a los compañeros y nutrirlos lo que es la actividad política. Y lo hemos intentado varias veces, estamos esperando ahora, como estamos en el poder, que se nos reciba el llamado que hemos realizado. Uh-huh. ¿Alguna otra necesidad, profesor, que usted haya identificado? Sí, bueno, el tema de la formación política depende principalmente de la escuela. Aún cuando no tenemos un local específicamente, nosotros lo que hemos estado haciendo es, en el pasado, es utilizar algunas casas de los compañeros. Ahí reunimos especialmente a todo el que quiere instruirse y entonces damos la formación política. Pero
nosotros necesitamos un local para el partido desde donde se impulse la dinámica de formación política fundamentalmente. Claro, y cada vez que una de las zonas que ha desfilado por este predio refiere la necesidad de un local, yo pongo a disposición de ese llamado, esta tribuna, para que la dirigencia, la alta dirigencia partidaria, tome nota sobre ese llamado en particular en razón de la importancia del local en la dinámica del trabajo partidario de la zona. Porque no es solamente que hace la labor más eficiente, esto es un mensaje al alto liderazgo del partido, sino también que dota de sentido de cohesión, de sentido de pertenencia a la militancia del partido, porque la vida partidaria gira en torno de ese local y no de la casa de un compañero, porque mal que bien al final es la casa de un compañero que tiene sus horas, que tiene sus tradiciones, que hay que respetar. No siento yo la misma libertad de tocar la puerta a un compañero, a una casa privada a las 11 de la noche, que ir al local de mi partido a las 11 de la noche a trabajar. Profesor, quiero seguir con usted. Háblenos un poco de el gobierno del presidente Luis Abinader, de cómo percibe la zona H5, las iniciativas y ejecutorias puestas en marcha por el presidente Abinader y el equipo de hombres y mujeres que le acompañan. Y yo hablo a nombre de la zona H5, pero te puedo asegurar, o les puedo asegurar, que realmente es la percepción que tiene el país, especialmente en la población joven. Y digo los jóvenes porque son los que en el día a día van creando la dinámica de participación, van creando esa dinámica de inclusión social y además lo que es la ingeniería social juvenil. En ese aspecto, nuestro presidente, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, prometió en campaña una serie de políticas y está cumpliéndolas. Y les digo que está cumpliéndolas. Por ejemplo, hace unos días estuvo reunido con la juventud del país, vamos a llamarle así, y refirió espacios oportunos, abiertos solo para que los jóvenes tengan la oportunidad de educar, de participar en la educación, específicamente en la parte tecnológica. Y te puedo hablar, por ejemplo, del Instituto de las Américas, el ITLA, que tiene espacio y que ahora se conoce gracias a las ejecutorias del presidente Luis Abinader, que tiene a un joven también en esa gran institución tecnológica, al ingeniero Omar Méndez. Y te puedo decir, por ejemplo, cuando se inauguró el 15 de enero la estación de Villamella, yo estuve ahí y realmente la algarabía de la juventud y de las personas mayores fue grande, lo que indica que la juventud de Villamella y de Santo Domingo Norte, y por qué no decir también Santo Domingo Este, una parte, tienen un punto de formación gracias a la visión y a las ejecutorias de nuestro presidente Luis Abinader. Y así te puedo mencionar en el ámbito de educación, por ejemplo, cómo se ha dado el seguimiento a nivel de educación con los ministros que él, como presidente, ha nombrado, y cómo la educación ha dado la apertura vamos a decirle, a la fidelización de una serie de renglones y aspectos que anteriormente como que lucían escondidos o eran propios de un grupito. Ahora se ha generalizado. Y en esa misma línea, profesor, ¿cuál es su entendimiento sobre la perspectiva del partido en la zona H5
a propósito del próximo torneo electoral. ¿Qué usted espera que suceda en la zona? César hace poco mencionaba, me parece, el tema de que en la zona se notó un viraje en lo que tiene que ver con preferencia electoral. ¿Qué puede usted decirnos sobre eso? En el 2020, tanto en el nivel municipal como en el nivel presidencial y congresual, se observó por primera vez en los 3 recintos electorales que conforman la parte principal de la H5, se observó que el 100% de los colegios, 38 colegios que lo conforman, fueron ganados ampliamente por el Partido Revolucionario Moderno. Y eso da muestra del viraje que hubo con respecto a las candidaturas que nosotros presentamos. Las candidaturas que nosotros presentaremos ya para el 2024 pueden estar seguras de que con el aval, con la visión, con la validación incluso de las personas hacia las ejecutorias de nuestro presidente Luis Abinader, se va a asegurar repetir esa historia, sin lugar a duda. Hay un equipo político interactuando, trabajando específicamente con los delegados. Y es un tema clave cuando hablamos de delegado, porque el delegado es el que te defiende al partido. Contamos con una cantidad de jóvenes, por supuesto, hay uno que otro que todavía tenemos que buscarle alguna colocación en el gobierno, que incluso hacemos un llamado a los funcionarios y a nuestro presidente para que tome en cuenta esos jóvenes que están ahí, que no se han ido y lo demuestran ahora en el proceso de reinscripción y de crecimiento que tiene el partido. Han estado presentes aún con la situación de que todavía no tienen un empleo fijo, pero están ahí. Dando muestras de un compromiso que va más allá de un empleo, porque muchas veces no se trata solo de un empleo, sino de ser parte del proyecto que ayudaste a construir. Exacto. César, yo quisiera que tú nos hagas un resumen, un balance sobre la forma de ejercicio del poder de hoy, lo que se tiene hoy y lo que se tenía en el pasado. Y te doy un poco de contexto. El presidente Abinader ha impulsado una agenda vinculada a la independencia del Ministerio Público, aún con cierta reticencia de personas allegadas al PRM que entienden que sin la necesidad legal de dotar ese ministerio de más independencia del que tiene, no resulta provechoso renunciar a un poder que te da la propia ley en este caso. El presidente Abinader también ha optado por designar, o por evitar más bien, porque no es una cuestión de designación del presidente, por evitar que el poder político sea un factor a tomar en cuenta cuando se trata de conformar a los órganos de poder como los tribunales, las altas cortes, algunos otros órganos constitucionales como la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral. ¿Cómo contrastas tú lo que tenemos hoy versus lo que teníamos en el pasado en lo que tiene que ver con las formas de ejercer el poder? Los compañeros a veces se pierden en eso. El presidente no es del PRM, es de todo el país. Por ende, que el presidente ha tomado esas decisiones porque en el pasado tener el poder absoluto da corrupción. Y tenemos un presidente que cuando hay un sonido, inmediatamente ejecuta. Aparte de eso, la justicia independiente está funcionando. Lo que pasa es que todavía hay que seguir cambiando. Acuérdate que cambiamos fue la Procuraduría. Faltan los jueces. Tenemos unos jueces que fueron puestos con el dedo. Hasta que no solucionemos eso, vamos a seguir
con la independencia, pero a medias. El presidente está trabajando para eso. Sabemos y confiamos que se seguirá avanzando en lo que es la justicia dominicana. Estamos viendo muchas personas incómodas porque han mandado a la persona a su casa. Eso es parte de la justicia. No es que te han liberado, sino es que van a seguir el proceso. Cuando te manden una prisión domiciliaria, no es que tú estás suelto, es que el proceso continúa. Y tenemos que esperar, porque para eso está la justicia. El presidente no es que dice, bueno, usted es culpable o no. Él en eso ha sido muy imparcial y creo que ha dado demostración de democracia. Claro, claro. Porque hay reglas y procedimientos que respetar. Y si queremos cuidar la forma democrática de hacer y de ejercer el poder, tenemos entonces que evitar caer también en la autocracia. O sea, la norma dicta que la prisión preventiva tiene un límite de tiempo. Llegado ese límite de tiempo, el propio código, no el juez, no el presidente, el propio Código Procesal Penal, imponen la obligación de variar la medida. O sea que cuando se trata de democracia, se trata de respeto a las reglas. Y eso tiene mucho que ver también, aún cuando se trate de casos de corrupción del pasado. Hay que respetar la norma y respetar el debido proceso y los derechos que le asisten a esos imputados, como bien tú mencionas. Profesor, para cerrar me gustaría que usted tome la palabra para que le envíe un mensaje al presidente José Paliza y a nuestra secretaria general Carolina Mejía, y en ellos a todo el alto liderazgo del partido, tanto en nombre suyo como de sus compañeros dirigentes de la zona H5. ¿Qué le diría usted a José Paliza y a Carolina Mejía? Le pediríamos que siempre piensen en la juventud como renglón, como eslabón de progreso. Los jóvenes son los que hacen las transformaciones, los cambios. En muchos momentos planteados, quizás por personas maduras, por personas que han tenido un accionar, como lo ha tenido nuestro compañero presidente José Paliza. Y recuerdo de mi exalumno a un discurso que dijo cuando fue candidato a la presidencia del Consejo de Estudiantes, debajo de un árbol frondoso, un almendro precioso, que él decía que la juventud es el punto de partida para, con una visión clara, ver el futuro del país. Que vaya en nuestro auxilio en la parte de articular la forma de ver cómo conseguimos un local, que en ese local haríamos todo una escuela política, una escuela de inclusión de los sectores que nosotros tenemos y del partido, por supuesto, y a nuestra secretaria general que junto al presidente Paliza han establecido una gran diferencia en la conducción de un partido político, en este caso el PRM, que sigan articulando con esa fórmula que ellos de manera muy consensuada y muy armónica han establecido. Por eso somos gobierno, seguiremos siendo gobierno y valoramos grandemente la postura de tanto del compañero presidente José Ignacio Paliza como de nuestra secretaria general Carolina Mejía. Nosotros somos H5 y ella y él sabe que estamos con ellos. Amén, que así sea. Ahí está hecho el llamado. Agradecemos a la dirigencia de la zona H5 por haber honrado esta invitación. Agradecemos sinceramente que hayan tomado parte de su tiempo para venir aquí a compartir con nosotros. Yo sé que César estaba en afanes vinculados incluso a salud de compañeros, pero la verdad que es un privilegio para nosotros contar con ustedes acá. Se despide Roger Pujols. Hasta otra próxima sesión de tu programa Diálogo Zonal.